Buenos días, Freddy. Gracias a usted por permitirme estar aquí, a su equipo. Qué bacana estar en Bacana, ¿no? Muchas gracias porque este medio llega a muchísimos sectores y yo quiero a través de él expresar mi gratitud a los colectivos nacionales y locales, especialmente de mis compañeras, mujeres, aunque también varios hombres se han sumado, por la organización de este evento, que más que un homenaje, porque no soy mujer de muchos homenajes, es esa expresión pública de solidaridad frente a un proceso que ha sido tomado como un proceso emblemático de las barbaridades que se hacen aprovechando el poder y la justicia en el caso cuando se judicializa la política. Entonces creo que el pueblo de Loja y el país entero sabe lo difícil que ha sido para mí enfrentar un proceso en donde se irrespetaron elementales derechos a la defensa y que finalmente terminó con una sentencia que finalmente, si bien hoy está suspendida y no se va a cumplir, por lo menos eso es lo que se ha resuelto, pero no deja de ser una situación que nos agobia, que nos ha preocupado, que me ha afectado en lo personal y también ha afectado a mi familia y ha afectado al entorno principalmente de mujeres que aspiraban y aspiran a llegar a un espacio de poder y decisión, porque fue una clara muestra de evitar que yo llegue a la alcaldía y de eliminarme o de desaparecerme de la participación política, cosa que está muy lejos de ocurrir, ¿no? O sea, perdóneme que tenga que interrumpir, pero de repente se quedan estas inquietudes en el rasero. ¿Quiénes impedían eso? Porque créame que a veces uno escucha a los políticos y que hablan generalidades y a veces uno se queda en ascuas, ¿no? Dice, pero ¿quiénes son los interesados? Los políticos son enemigos entre sí. Así es, Freddy. Pero ¿quién de manera muy particular? Sí, con mucho gusto. Mire, si usted revisa rápidamente lo que ha sido la historia de mi participación política, yo en el 2008, cuando fui concejala, se buscó destituirme del municipio de Loja, de mi participación como concejala, por 3 ocasiones, por el único delito que cometí de haber cuestionado la compra de una máquina que entonces yo pude probar que tenía un precio elevado, que había un sobreprecio. Después, ahí el alcalde era el ingeniero Jorge Bailón, ¿no? Fue la fuerza ciudadana de la participación de actores sociales de mi organización, la Red de Mujeres, la MUME, que impidieron este hecho. Pero luego cuando llego a la asamblea... Pero eso es posterior, porque antes a usted también le habían impedido. En 1997, cuando fui la primera vez concejala, a los 6 meses fui destituida. Y evidentemente allí hubo una comisión que dio un informe de que debía ser destituida, pero el alcalde de aquel entonces, doctor José Bolívar Castillo, que tenía también parte en la comisión de mesa, dio un informe que yo no debía ser destituida. Sin embargo, vea lo que son las cosas. Años después, cuando llego a ser viceprefecta y uno de los colaboradores del equipo de la prefectura era un ex concejal como el licenciado Rolando Salazar, pues ahí me enteré que toda la disposición que se dio para mi descalificación vino del entonces alcalde. Yo estoy recogiendo mucho esto en un libro que estoy escribiendo. Usted está diciendo que los 2 alcaldes, los 2 compañeros de escuela, la perseguían de una u otra manera. Sí, pero le voy a demostrar con hechos, Freddy, y con citas que voy a hacer esta mañana, si usted me permite. Luego llego a la asamblea y cuando marco mi propio terreno, cuando marco autonomía de las viejas prácticas de la política, liderazgo, de manipular, de ir a negociar con el gobierno de turno, y asumo una posición de defensa de los recursos de los afiliados y jubilados, la defensa de los recursos del Seguro Social, soy fuertemente agredida por el gobierno de aquella época. Eso era público en las sabatinas, agresiones verbales.
Inclusive en alguna ocasión junto a Andrés Páez tuvimos que presentar una denuncia por amenaza de muerte. Entonces fue un periodo fuerte, mientras unos disfrutaban de las delicias del poder, nosotros teníamos que enfrentar esta arremetida que teníamos de parte del gobierno. Pero ahí se sumó. Pero ahí lo tenía como subalterno al que la había destituido. Sí, mire, ese fue un periodo de un año que estuvo como colaborador mío el doctor Castillo, porque obviamente siendo yo una mujer de gratitud y reconocimiento, habíamos tenido una alianza, APLA, ARE, y yo permití que el equipo se integre una persona del APLA y una del ARE. ¿Usted fue del APLA? No. Simplemente yo conformé el equipo con un delegado o un representante del APLA que fue también como asesor, el doctor Darío Peñarreta y el doctor Castillo. En ese periodo también tuve que enfrentar violencia de parte del gobierno y ahí se sumó el doctor Castillo, que ya dejó de ser mi asesor y que se dedicó pues a denostar, a descalificar, y era muy cercano al presidente Correa, al menos él trataba de serlo, no sé si el presidente lo aceptaba o no, pero él estaba ahí. Y cuando llego a la viceprefectura, si bien al interior de mi gestión no sufro, no enfrento violencia, pero sí empiezo a recibir toda esta agresión de quien era el alcalde de entonces, el doctor Castillo. Yo era viceprefecta. Y fíjese usted, para que la ciudadanía comprenda que este no es un hecho aislado, en el 2015, por haber tenido una entrevista con usted, propuso una querella penal en mi contra, ¿no? Que la dejó abandonada porque no podía probar nada, era un absurdo. En el 2016 me denunció en la fiscalía y me tuvo 2 años investigando de que yo había instigado a los estudiantes de la Universidad Nacional cuando se causaron algunos destrozos en el Teatro Bolívar. Nada más absurdo. Yo jamás había ido a la Universidad Nacional ni había tenido contacto con ellos. Es más, uno de ellos cuando le preguntaron eso dijo, eso no tiene sentido, creo que no me conocían. Pero eso demostraba que mientras encarcelaba a la concejala Cruz, mientras había encarcelado al periodista Ponte, entonces buscaba como mecanismo de persecución utilizar la justicia. Entonces, ¿qué hizo? Me denunció, y cuando el fiscal no encontró elementos para instruirme, también denunció al fiscal, ¿no? Y eso en el 2016, pasé hasta el 2018 investigada, y el pueblo de Loja es testigo de cómo usaba los recursos públicos del canal municipal para atacarme, denigrarme. Llego al 2018 con una candidatura a la alcaldía, era evidente, no era un secreto que yo quería ser alcaldesa de Loja. Quería hacer una carrera política como muchos la han hecho. Y tenía la mejor opción. Y tenía la mejor opción de llegar. Entonces encontraron, y ahí sí utilizaron mucho dinero y muchos recursos, encontraron a un candidato a concejal que no era de ellos, porque esa es la habilidad que tienen, ¿no?, de buscar terceros, era del Movimiento Renovación Democrática. Pero ahí está hablando de otro alcalde. Estaba de alcalde, ya bueno, estaba revocado el alcalde Castillo. Me estoy refiriendo ya a los candidatos Bailón y Castillo, que eran quienes habían venido disputándose el poder por 27 años. Freddy, hay jóvenes ¿Y se que disputaban la persecución suya también o no? Hay jóvenes que desde que tienen uso de razón no han visto otros alcaldes en Loja. Entonces, ¿qué ocurre? Que buscan a esta persona para que haga una denuncia en un medio de comunicación de que yo habría cobrado diezmos, ¿no? Y rápidamente ponen dinero, porque vea usted, traen para el supuesto perjudicado que ya apareció en escena, un equipo de abogados de Quito. Eso no cuesta 2 reales. 2 reales. Ni me vengan a decir que los abogados por solidaridad me están apoyando. Un equipo de abogados de Quito que ha permanecido los 4 años como defensor de este señor, le ponen un equipo de comunicación. Tenían una página que era la que producía con una periodista, producían el contenido y 14 páginas se producían. Y en esas 14 sí ya se sumaron la mayoría de candidatos de aquel entonces, porque era interesante golpear a quien había estado primera en las encuestas. Y entonces corrió mucho dinero, Freddy, ahora con el tiempo sabemos quién pagó al abogado, inclusive los candidatos que en aquel entonces no tenían ninguna opción de triunfo,
aprovecharon de esos recursos para hacerse conocer y que ahora también los veo de candidatos, ¿no? Ahora también los veo de candidatos. Entonces, tuve que soportar la arremetida principalmente de los dos patrocinadores de esta infamia, y que podemos demostrarlo porque cuando ya se cae en la Fiscalía la investigación por diezmos, puesto que yo no tengo depósitos en mi cuenta, Freddy, y el denunciante fue promotor, adherente, fundador del movimiento, coordinador de parroquias, es decir, era una persona activa en la conformación del movimiento. Él maneja una cuenta en la que yo también deposito dinero, eso es lo sorprendente, y en la que se hace ahora en esta investigación una pericia que demuestra que los fondos de esa cuenta manejados por este señor, que es el denunciante, no fueron gastados en el movimiento, fueron gastados en su propio... El señor que le denuncia a usted, ¿actúa por cuenta propia? No, Freddy, no. ¿Quién estaba atrás del...? No, Freddy, los dos exalcaldes, básicamente ellos, y obviamente un tercero que era el intermediario y que ahora lo veo, porque digo, Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Ahora veo al intermediario de toda esta patraña apoyando al candidato que prestó su concejal para que me denuncie. Entonces, ¿por qué tenían tanto miedo, Freddy? Porque yo había venido teniendo una actitud de honestidad y frontalidad, y eso que dejaron en el municipio por 27 años es una cloaca de la corrupción. Es una cloaca de la corrupción. Entonces, el miedo era que lleguemos a destapar lo que había pasado y le quitemos la venda de los ojos al pueblo que creía que teníamos que votar en esta elección por quien era bueno y nos permitía hacer todo, o votar en la otra por quien ponía orden y era el único que podía transformar la ciudad. Ese juego de dos personas que se enquistaron 27 años en el poder, los llevó a hacer lo que hicieron en mi caso, a montar una infamia. Un aparataje de corruptela. Que ha sido analizado por diferentes actores que han escrito artículos. Rudy Hidalgo decía, este caso se parece al caso de Galo Lara, porque ¿cómo es posible que yo esté ahora sentenciado? Lo único que hemos ganado... A Galo Lara le pusieron hasta grilletes para bajarlo del helicóptero, hombre. Pero no se olvide que cuando fui a la audiencia de formulación de cargos... Y él estuvo en la cárcel, Galo Lara estuvo en la cárcel. Así es, pero cuando fui a la audiencia de formulación de cargos, también pidió la Fiscalía para mí grillete, pidió para mí prisión preventiva, y algo, Freddy, y ciudadanía que ustedes deben conocer, algo que es insólito. Cuando van a sentenciar o piden sentencia para una persona, la Fiscalía determina cuántos elementos de convicción hay para juzgar a esa persona. Le voy a pedir que se siente duro para que no se caiga del asiento, y a quienes nos están escuchando. Cuando sentencian a Glass por el caso de Brecht, la Fiscalía anuncia que han encontrado 28 elementos de convicción, quiere decir 28 elementos para sentenciarlo. Y cuando me sentencian a mí, la Fiscalía anuncia que ha encontrado 100 elementos de convicción. Es decir, Glass me queda en el talón. No puede ser. Demasiado, sí, no puede demasiado. ser. ¿Y sabe cuáles eran los elementos de convicción? Mi acta de posición en el CNE como asambleísta, mi acta de dónde funcionaba, el informe de trabajo de los asesores. Esos son los 100 elementos de convicción. Cuando la ciudadanía oyó 100 elementos de convicción, ¿usted cree que alguien dudó de que yo era culpable? Imposible. Estaban ahí aparentemente los elementos de convicción. Bueno, la fiscal también se la quería servir a usted. Así es, Freddy. La fiscal me quería servir a mí, primero porque esto empezó como un tema manipulado políticamente en la asamblea anterior, pero luego porque ella se lanzó a hacer público un caso que después se dio cuenta que no tenía sustento, y entonces esa vanidad que a veces tenemos los seres humanos de decir soy infalible. O las mujeres, ahí era de mujer a mujer, ¿verdad? Así es, Freddy. Ajá. Le hizo empezar a buscar con qué justificar este caso. Por eso es que este evento realizado el día jueves no solo es porque hay un reconocimiento público, es la partida de nacimiento, como así me comprometí yo ese día, de una lucha sin cuartel en contra de la violencia
política hacia las mujeres, pero también de una exigencia para que se reestructure la justicia. 4 años después, Freddy, perdóneme, 4 años después de este calvario que he llevado, recién la justicia dispone que se investigue al denunciante. Cuando yo lo denuncié en enero del 2019, recién hoy dicen en la sentencia, se va a investigar la conducta del denunciante. ¿Qué va a pasar si hacen una investigación objetiva y encuentran que el denunciante tuvo beneficios económicos de toda esta falsa denuncia de que se encuentra quién pagó los abogados, quién pagó el equipo de comunicación? ¿Qué va a pasar si encuentran eso después de que yo 4 años he estado en este calvario y en esta situación tan difícil? O la Fiscalía buscará proteger al denunciante para seguir sosteniendo su teoría. Mire a lo que estamos abocados. Entonces, vamos a ponernos firmes en exigir una reforma judicial, no un parchecito, porque la calentura no está en las sábanas. No es que de 130 asambleístas vamos a bajar a 80 y esa es la panacea. No tiene nada que ver. Vamos a luchar por una efectiva reforma de la justicia que rescate de estos pillos que han usado la justicia para perseguir, como ha sido mi caso. Pero la justicia es justicia, no debería dejarse utilizar, ¿no? Así es. Imagínese usted los ataca a los pillos, dice que utilizan la justicia, pero ¿cómo es que hay una justicia entonces que no es garantista de derechos de los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo es que puede dejarse influenciar por cualquier cosa? Los jueces deben ser indomables, incorruptibles y pues sobre todo impolutos, ¿no? Así debería ser, pero desgraciadamente pues... No es. Mire, hay jueces y hay fiscales honestos, porque no podemos generalizar, pero hay también aquellos que se sostienen porque son parte de una cuota político-partidista, y esos son los que obedecen órdenes. O hay otros que también en su infinita vanidad pretenden decir mi institución nunca pierde un caso. No se trata de que si la institución pierde o gana un caso. La Fiscalía no puede asumir ese rol de decir mi institución nunca pierde un caso. Tiene que decir mi institución siempre está por la verdad. Claro. Entonces es ahí. ¿Y cuál es la reforma que quiere hacer usted? Bueno, no soy yo soy parte de un colectivo, Voces por la Democracia, pero yo sí voy a luchar, y lo digo de manera frontal, con todo el esfuerzo personal que pueda hacer. Hay que reestructurar la justicia, liberándola de ese manejo politiquero que se ha hecho de ella, y para eso necesitamos garantizar la presencia de jueces probos, de jueces con ética, con moral, y tendremos que echar mano de organismos internacionales para que se pueda hacer la selección de los jueces que deban estar en este espacio de justicia. Ya no podemos seguir permitiendo, vea lo que está viviendo en estos días el país, no solo el fin de la institucionalidad del país, sino los escándalos de la justicia que actúa, jueces, fiscales que liberan, que usan las garantías constitucionales como les da la gana para favorecer a determinados sectores. No podemos seguir en estas condiciones en el país. Bueno, y entonces la gente vino a hacerlo en Loja el homenaje. ¿Qué pretendían? ¿Dar un mensaje de solidaridad, de advertencia a la justicia? ¿Qué era en realidad? Bueno, Freddy, yo debo agradecer y aprovechar este espacio para agradecer a quienes se trasladaron. No es fácil, personas que vinieron del Carchi, de Pichincha, Riobamba, Macará, claro, de la provincia del Guayas, de la Soay, de Zamora, de varias provincias del Ecuador. ¿Quién vino del Carchi? Vino del Carchi Yolanda Ponce, entre otras, que es representante de la Coordinadora Política de Mujeres. Contamos con la presencia de 2 extraordinarios amigos también que se trasladaron a Loja, de Fausto Camacho y del periodista Carlos Vera, que ha seguido mi caso paso a paso y que conoce a fondo cómo se ha manejado este proceso. ¿Y el prefecto también le rindió un homenaje a usted? Mire, el espacio fue abierto y fue para que asistan las personas que deseen acompañar, a quienes yo agradezco de corazón, porque sin duda es porque creen... Pero sí hubo invitaciones, a nosotros nos cursó invitación. Así es. Y sí somos muy agradecidos, muy felices. Obviamente
bueno, es un asunto personal, que nunca estamos en actos públicos, ¿no? Así es. Desgraciadamente, y usted lo sabe, con cariño nos reunimos con usted, nos tomamos siquiera unas 80 tazas, jarros de café, pero yo en los actos públicos no Así asisto, es, ¿no? Freddy. Entonces ya está en mi naturaleza eso, no entiendo cómo soy periodista a veces, pero ahí también hubo homenaje de la prefectura. Sí, bueno, quería concluir. Entonces, si bien las compañeras cursaron algunas invitaciones, también fue un acto público porque esa es la posibilidad que hay ahora incluso de enviar una invitación por las redes sociales, por WhatsApp. Contamos con la presencia del prefecto. O sea, el prefecto fue porque era abierto, no porque lo invitó. No, se cursaron invitaciones a todas las autoridades, al señor prefecto, a la señora alcaldesa. Obviamente la alcaldesa no fue. No estuvo. Pero es mujer. Bueno, no siempre. No, lo que pasa es que aquí se ha hablado mucho de la solidaridad, de las mujeres, de la lucha. Ahí está. La alcaldesa mujer no va a su acto. Prefecto varón, creo que no hay nada que discutir ahí. Y sí va a su homenaje. Yo creo que esto pasa por un hecho primero de creer en la persona a la que se le estaba haciendo este espacio. Entonces no es lucha de mujeres, nada de eso, ¿no? Mire, generalmente la violencia en la política se ejerce mayoritariamente contra las mujeres, no solo en una campaña electoral, sino en el ejercicio de la función. Si no, vea usted, allí hay 2 vicealcaldesas en la provincia de Loja, pero varias a nivel del país a las que se les impide ejercer su función como vicealcaldesas. Yo misma sufrí violencia cuando fui concejala por atreverme a denunciar un hecho que estaba dándose en el municipio. Entonces, sí es mayoritariamente, y por eso, Freddy, se ha limitado la participación de las mujeres. Por eso nuestra representación es mínima en los espacios de poder y decisión, 8%. Por más que la ley les obliga a participar, ¿verdad? Sí, porque si no hubiese esa menos todavía. Esta obligación que es, o sea, esta presencia imperativa por la ley, no tendrían. No estaríamos. La ley de cuotas ha sido una medida interesante para obligar a que pongan mujeres en las listas. Bueno, pero entonces estuvo el señor prefecto, algunas otras autoridades. Así es. Yo tengo que reconocer a las personas, primero a las que organizaron, a mis compañeras, a mis hermanas, a mis amigas que se trasladaron venciendo dificultades. Una de ellas llegó el momento del acto porque no podía pasar por el tráfico debido también a que fue un periodo de la llegada de nuestra madre del CISTE, en el Museo del Banco Central. Al Museo y entonces ella llegó con su bolso en la mano y con su chompita porque acababa de llegar de Guayaquil. Tenemos mucha dificultad para la venida de personas desde la ciudad de Guayaquil. Reconozco que venciendo esas dificultades estuvieron aquí mujeres como Dolores Padilla, que a pesar de la distancia, de las dificultades de su salud, quiso estar aquí conmigo. Ministra del presidente Correa. No, ella fue candidata a la vicepresidencia con León Roldós y después fue asambleísta. ¿No fue parte del gobierno apenas entró el gobierno del presidente Correa? No. Vamos a un café. Nos tomamos, pero que sea con sango. No. No fue. Dolores Padilla, ¿no? No. Por favor, hagan el favor de activarse inmediatamente. Esta mujer me parece que yo la vi en la primera sabatina en Macará. Está confundida quizás con Manuela Gallegos. Ella fue de las primeras. También estuvo aquí Mónica Chuji. Con Manuela Cañizares, pero con Manuela Gallegos no. También, Freddy, estuvo Mónica Chuji y ella sí fue Mónica secretaria. Chuji, sí, claro, fue secretaria ella de fue comunicación. Secretaria. Ella sí, por ejemplo. Vino Mónica Chuji. Sí, estuvo aquí, sí. ¿Cómo me la perdí, hombre? Sí. Esta mujer sí es una mujer que agrada conversar, ¿no? Es bien berraca. Bueno, entonces hubo la presencia de personajes destacados ahí, ¿no? Que asistió al homenaje. Sí, pero sobre todo... eso lo digo yo, eso era un desagravio, algo así, ¿no? Sí, y sobre todo la presencia de la Red de Mujeres y de Acción Feminista en Loja, ¿no? Y de varias compañeras que me acompañaron ese día, de los grupos de voluntariado, del CECIN, al que me pertenezco orgullosamente. Era en realidad un acto que ellas le llamaron de reconocimiento público, pero yo lo llamo un acto donde yo me comprometí de manera pública con estos 2 temas que voy a llevar adelante
durante este proceso electoral, el vigilar que no se agreda, que no se maltrate, que la campaña no esté direccionada a denostar y a desgastar la participación de las mujeres, e impulsar esta reforma judicial, Freddy, que es urgente. No podemos quedarnos en las ramas creyendo que va a salvar al país el disminuir el número de asambleístas, o pretendiendo una consulta que se va a contaminar si la hacemos con las elecciones seccionales. ¿Usted cree que a la comunidad le va a interesar más la consulta que ver a quién va a elegir como alcalde o como presidente de la Junta Parroquial? No. Entonces necesitamos también apoyar una consulta seria que vaya a una profunda reforma del Estado. ¿Usted está tomando distancia del gobierno, noto? Mire, yo tengo que reconocer algunas cosas que se han hecho bien, indudablemente, pero sí lamento la pérdida de institucionalidad en el país, esa falta de liderazgo político para conducir este país que hoy enfrenta una serie de situaciones, una justicia que luce desgastada y agonizante, un Consejo de Participación Ciudadana que ya casi no existe, ¿no? Pero bueno, a veces yo entiendo. Seguramente a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Pero uno va entendiendo, ¿no? O sea, si fuera por la persecución de la justicia, que hasta hace pocos días el que sabemos me infligió un nuevo golpe duro en este gobierno, con empleados del gobierno, entonces yo debería despreciar a este gobierno. Y lo que uno madura, digo, es nimiedades, gente chiquita como él mismo, y chiquitos insignificantes que se meten, que le dicen en una comunicación, no le miento, señora directora, no le miento, este hombre es sentenciado, tiene que quitarle la posibilidad de que contrate con el Estado, y, o sea, tratar de ser más... Entonces ya, enemigo yo del gobierno. Yo a veces digo, no hay para qué hacer. Mira, y por otro lado, metí a la familia en el gobierno, y no tienen cuentas con nadie, el asunto es hacerle daño a la gente. Pero digo, este pobre hombre Lazo, ¿qué puede tener la culpa cuando a él ni le interesa la política? Quien, por ejemplo, la directora del CERCOP es de la izquierda democrática. Así es. Es de la izquierda democrática. Ahí está la cuota en el gobierno, ¿no? Y así funciona ¿Y qué tenemos que hacer? Nadar y nadar. Yo soy un gran nadador y lo digo en serio. Sino que ya perdí la posibilidad de respirar de la nariz, ya no hay cómo nadar mucho. Pero uno nada y nada y nada y nada y no hay que detenerse ante estas nimiedades, basuritas así, pues que se meten ahí en el camino. Hay que avanzar y no, así es. no buscar pretextos. Pero por ahí veo el asunto que va su resentimiento con la fiscal, seguramente. No, pero no con el gobierno, ¿no? No con el gobierno. Siempre la fiscal se asocia con el gobierno, pues. Bueno, la fiscal se asocia con quien tiene poder. Estuvo asociada con el gobierno de Moreno y está con el de Lazo para buscar también sostenerse, ¿no? Porque se han cometido tantas barbaridades que cuando esto pase, Freddy, porque el poder no es eterno y eso tenemos que recordarles a los que usan el poder para hacer tanto daño, y a este señor al que usted ha hecho referencia, que ha hecho tanto daño a Loja, no solo con el enjuiciamiento a mí o el encarcelamiento a usted, no, con el daño que se ha hecho a Loja, que es una ciudad que se quedó eso es todo. Estancada allí Eso por 27 años porque los dos compañeros se turnaron sin permitir que nadie pueda crecer. Recuerde usted que el caso mío no es el único. Ya en una campaña anterior, cuando había un candidato a la alcaldía que pudo haber ganado, el licenciado o economista Burneo, también le hicieron barbaridades. Nunca olvidaré. O sea, esta ha sido una práctica de este par. Y eso es lo que hicieron conmigo. Ellos no pensaron en las consecuencias en que yo iba a abordar, porque el denunciante que lo hizo en una entrevista dijo, es que ella hizo bulla. O sea, si ella se hubiera quedado callada no pasaba nada. Pero yo no podía hacer eso, yo presenté la denuncia. Si ellos hubieran pensado en el daño que iban a causar a una persona, a una familia, a mi salud, pero también a la democracia y a esta ciudad, yo creo que deberían irse a hacer una penitencia, no sé de cuántos años, y no estar pensando en ir a una alcaldía de nuevo en Loja. Ya. Licenciada, se nos agotó el tiempo. Lamentamos todo lo que usted está viviendo. Al final,
nosotros estamos hechos de otra madera, de otro barro, aguantamos un poco más. No crea, Freddy, he aprendido a aguantar, porque cuando usted tiene la verdad, cuando yo tengo la verdad, uno no puede amilanarse, sin amilanarse, dice usted. Uno tiene que levantarse con más fuerza y eso es lo que he hecho yo. A pesar de que esto me afectó a mi salud, a pesar de que esto ha afectado a mi familia, que aquí estoy de pie dispuesta a no permitir que los violentos, que aquellos que en lo privado golpean y agreden a su esposa y en lo público aparecen como los salvadores de Loja, que aquellos que han encarcelado y han perseguido y han utilizado la justicia para hacer política, quieran llegar, no, aquí estamos para decirles no, pero también para impulsar una reforma judicial. ¿Usted se ha propuesto participar en esta campaña electoral para evitar que alguien llegue o para ayudar a que alguien llegue? Para evitar que lleguen los que no deben llegar, Freddy. Cuando usted encuentra al mismo equipo que apoyó o que hizo esta negociación mía, que era el que llevaba y traía el dinero, el que llegaba a los acuerdos, integrando el equipo de otro candidato a la alcaldía, a más de decir Dios los crea y ellos se juntan, dice, ¿qué va a pasar cuando estos lleguen al municipio? Eso es lo que hay que evitar. ¿Lo quiero decir? Que han dejado, lo diremos ya en la campaña, que han dejado herederos para que continúen con estas prácticas horribles. O cuando usted ve a un hombre que le ha hecho tanto daño a Loja, paseándose en los medios de comunicación y diciendo, quiero llamar a la unidad. Pero a ver, eso de que ya lo diré como que fuera un gran secreto de Estado. No es ningún secreto de Estado. Da la casualidad que ayer estuvo el doctor Patricio Valdivieso aquí y él dijo que le están acusando de eso y que este hombre al que lo acusan no tiene mayor participación en su equipo de trabajo. Pero tuvo participación en su campaña anterior, ¿no? Tuvo participación y una activa participación en su campaña anterior. Y ya lo diremos cómo. Porque lo bueno de esta sentencia es que se manda a investigar la conducta del denunciante. Vamos a ver con cuánta ecuanimidad se actúa en esa investigación. Si sea nada más el tema de las tablets. De las tablets. ¿Cuántas se entregó usted en la viceprefectura? A ver, el tema de las tablets nació cuando estábamos en campaña con Rafael Dávila y yo propuse ese proyecto porque yo soy docente y había visto la necesidad que tenían los jóvenes de tener esta herramienta de trabajo. No recuerdo, Freddy, no recuerdo. ¿Pero cuántos eran? Unas 8. No, pues es que tengo que agitar su memoria. Pero puedo hacer una revisión porque en realidad la primera vez queríamos entregar a todos. Después nos dimos cuenta que económicamente era imposible y entregábamos al 10% de cada colegio y entre ese 10% debía estar conformado por los mejores estudiantes, pero también los mejores deportistas o los estudiantes destacados en poesía, en oratoria, es decir, para no segmentar solo a los mejores estudiantes. Era un 10% de cada colegio. 10% de cada colegio. Es decir que usted en el Bernardo entregó unas 300, 400... Así se entregaban, ¿no? De 10% de los alumnos de los sextos cursos de cada colegio. Ahora es de los sextos cursos. Sí. Entonces llegamos a unos 40, 50, no, 60. Un poco más. En los colegios numerosos se llegaba como a 100, 120, como el colegio técnico o el Bernardo. Claro, el Bernardo. Pero el hecho es que entonces no repartieron unas 1000 en total. No, mucho más. 1100. Mucho más, Freddy, mucho más. Era en toda la provincia, ¿no? Claro, pero entonces queda claro que para entregarle tablets, porque ha subido mucho los útiles escolares, para entregarles tablets a todos los estudiantes se requiere mucho presupuesto. Ahora hay un asunto que se me viene a la mente de repente. Pero siempre que se maneje con transparencia su adquisición, eso permite adquirir más, ¿no? Es que el asunto debe ser fácil. Es que no le deben dar a todos los estudiantes, deben darle a los estudiantes cuyos padres no pueden adquirirla. Sí. Porque hay padres que tienen suficiente para comprarle una tablet. De hecho, ya la tienen. Por eso, Freddy, no se incluía, por ejemplo, a los colegios particulares, ¿no? Bueno, eso no. Bueno, pero los fiscales, está bien, aún estando en fiscales hay padres que tienen, los mismos estudiantes tienen hasta iPhone, tienen tablet, tienen laptop, tienen
lo tienen todo aún están. Entonces estos estudiantes no, solo para aquellos cuya ficha económica diga que Sí. son de escasísimos recursos económicos, hay que darles. Así debería ser, así como usted lo ha señalado. Pues que, ese debería ser el principio de equidad. es que eso es un principio nada más de revisar la ficha, decirle a esto se les da y se acabó el mundo, porque hay nada que Salomón ni nada. Me acordaba de Salomón. Las mujeres entonces queda confirmado, licenciada, que las mujeres se tienen bronca entre sí. Bueno, no es bronca. Dicen que el mayor problema que tienen las mujeres en los trabajos es cuando la mujer es jefa de otra mujer. Es lo peor que pueden soportar las mujeres. Yo creo que no se puede hacer una generalización, no, Freddy. yo creo que sí, ahí, porque le tienen terror las mujeres a que una mujer sea jefa. Le tienen terror. Yo no sé si pasa en todo, ¿no? Yo dirigí mayoritariamente mi equipo de trabajo en la prefectura, era de mujeres, y no creo que había terror, había una elevada autoestima, porque yo sí les pedía que estén arregladas, que se cuiden, que tengan una mejor vida, ¿no? Pero no había miedo porque les obligaba a ponerse bonitos. Ya ven, ahí está. El hecho es que no hay perdón. Gracias, licenciada. Gracias.